La preocupación por la sexualidad estuvo de manera temprana ya en las pedagogías modernas, digamos. ¿Qué tipo de educación sexual hemos recibido? La sexualidad estaba vinculada a una cuestión genital, una cuestión orgánica o meramente biológica, que la sexualidad también implica la dimensión identitaria, que también implica los aspectos de la familia, también implica los aspectos de las creencias y de los valores. La educación sexual como un derecho colectivo, ¿sí? Y como un asunto de Estado, ¿no? Algo que todavía hoy seguimos de alguna forma disputando, porque la educación sexual es profundamente epocal. Quiero decir que en todas las épocas la educación sexual de alguna forma viene a responder a las preguntas propias de esos momentos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Semaitis, soy docente e investigador en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y también soy investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicos Técnicas, también de Argentina. Bueno, las pedagogías de la sexualidad es un objeto de estudio que venimos investigando ya hace un tiempo largo, y desde la historia de la educación, que es nuestra área, digamos, de interés disciplinar, lo que nos interesó ver es justamente, bueno, cómo en el siglo XX y más recientemente, cómo ha sido ese despliegue, digamos, de este significante polémico, dilemático que es la educación sexual. Solemos decir, bueno, que siempre hubo una educación sobre el cuerpo en la dimensión sexual y en la dimensión genérica, aun cuando la pedagogía no lo haya explicitado en tanto tal, digamos, ¿no? ¿Para qué nos sirve la historia de la sexualidad? Es justamente para ver e identificar actualmente qué discursos todavía encontramos, pero que tienen un resabio quizás, que han sido pensados para otro momento histórico, y hoy tenemos que pensar en una educación sexual integral socialmente relevante, es decir, que esté a la altura de las demandas y las necesidades que tienen los chicos y las chicas, que tienen los niños y las niñas, como también los adultos, porque también una pregunta muy interesante que nos podemos hacer es ¿cuál ha sido históricamente los sujetos de la educación sexual, ¿no? El siglo XX, el largo siglo XX, digamos, uno puede ver algunas rupturas o algunas discontinuidades. Si vamos a la mitad del siglo XX, pensemos en la década del 60, del 70, lo que vemos particularmente en nuestra región latinoamericana, que es un poco donde ponemos nosotros el foco de estudio, bueno, vemos justamente que se empiezan a ver significados renovados en torno a la importancia de la educación sexual y al mismo tiempo una ampliación del significante de sexualidad, digamos, ¿no? Y también algo importante para mencionar es que en la década del 60, del 70 empieza a haber una resignificación de la sexualidad infantil, ¿no? Con resignificación de la sexualidad infantil quiero decir que a los niños se los empieza a pensar como sujetos sexuales, justamente. En la década del 70 vemos organizaciones que vienen de la mano de la sexología o de la planificación familiar, sobre todo de esos ámbitos, pero también de la psiquiatría, de la psicología, es decir, diferentes campos de interés que empiezan de alguna manera a construir una demanda pública, ¿sí?, sobre la importancia de la educación sexual en los sistemas educativos latinoamericanos. Pensemos que ahí tenemos la recepción de la píldora anticonceptiva, tenemos la emergencia de la juventud como nuevo sujeto histórico, nuevas prácticas sexuales y, como decía antes, una ampliación de la sexualidad. ¿Qué quiero decir con esto de la ampliación de la sexualidad? Que si en una visión más moderna la sexualidad estaba vinculada a una cuestión genital, una cuestión orgánica o meramente biológica, estas comunidades y estos saberes van a ir ampliando justamente, abriendo, yo diría, ¿sí?, a pensar que la sexualidad también implica la dimensión identitaria, que también implica los aspectos de la familia, también implica los aspectos de las creencias y de los valores. También entre la década del 80 y del 90 vemos, para mí la educación sexual es un significante en disputa, ¿no? En términos conceptuales decimos que es un significante vacío, siguiendo una perspectiva teórica que es la del análisis político del discurso, y que nos ayuda a pensar cómo hay términos, cómo hay palabras que a lo largo de la historia tienen una fuerte polémica en torno. La educación de la sexualidad, la idea de la igualdad, la idea de la democracia son significantes, y decimos vacíos no porque no tengan contenido, sino porque son tendencialmente vacíos, ¿no? Significa que hay varios actores o instituciones que disputan por hegemonizar el significado. ¿Y qué sería esto, hegemonizar el significado en el campo de la educación sexual? Bueno, poder definir quién tiene que enseñarla, quién se va a hacer cargo de estos saberes, a partir de qué edad. El tema de la edad es una pregunta recurrente en todo el siglo XX. Hoy nos seguimos haciendo esa pregunta, sin duda. ¿Cuál es el rol de la familia y de la escuela? ¿Cuánto le pertenece a la familia? ¿Cuánto le pertenece a la escuela? Pero en ese primer tramo del siglo XX
no existieron, digamos, políticas a largo plazo, sino más bien ideas. La educación sexual, si bien para algunos pedagogos era importante, en Argentina tenemos a la figura de Raquel Camaña, que fue la primera educadora que pensó a la educación sexual como un derecho colectivo, ¿sí? Y como un asunto de Estado. En la actualidad, yo diría que hay algunos fundamentos, digamos, ¿no? La educación sexual integral la estamos pensando desde el fundamento de los derechos humanos, la estamos pensando desde la noción de la integralidad, es decir, algo que no quede reducido únicamente a la enseñanza de la dimensión biológica, ¿sí? Si entendemos que la sexualidad también implica aspectos psicológicos, identitarios, aspectos sociales, aspectos de las creencias, aspectos religiosos, científicos, políticos, económicos, es una dimensión que entonces, al ser así integral, ¿sí? Debería poder tener una especie de interpelación curricular, ¿no? Es decir, que ya no vamos a pensar o trabajamos para que la educación de la sexualidad no quede encerrada en las ciencias naturales o en la biología, que es donde históricamente ha estado presente, sino poder pensar cómo tanto los aspectos de la sexualidad como la perspectiva de género, que es el otro gran fundamento de la ESI, y por perspectiva de género básicamente queremos decir una perspectiva que ayude a pensar el aula, la escuela, las instituciones, las relaciones sociales que acontecen en la escuela, pero también los espacios, las lógicas de funcionamiento, justamente para poder visibilizar la desigualdad. Si hay algo que insiste, la perspectiva de género, tanto como lo pensamos en la academia en términos teóricos, pero también en términos pedagógicos, implica justamente visibilizar aquellas situaciones de discriminación, de violencia o desigualdad que tenemos las personas por ser varones, por ser mujeres, por ser personas trans. Actualmente tenemos desafíos muy grandes, me parece que un desafío importante, digamos, fortalecer lo que yo diría la autorización pedagógica de los y las docentes en términos de esto, ¿no? Como yo decía, bueno, ¿qué de la materia que enseño quizás tiene un sesgo? ¿Qué pasa inclusive en el trato con otros colegas? ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Qué pasa con cuerpos, con identidades diversas? ¿Y qué lugar le hacemos en la escuela? ¿Cómo lo reconocemos, ¿no? Durante mucho tiempo se habló del respeto de las diferencias. Nos gusta pensar más la idea del reconocimiento, porque en el respeto, que está quizás más emparentado con la idea de la tolerancia, sería bueno, aguantamos y soportamos a estos que hay que incluirlos ahora en un mundo que es nuestro, pero que les hacemos un lugar, pero nosotros no nos movemos de nuestro lugar. En cambio, quizás la idea del reconocimiento hace que justamente al poder incluir y reconocer otras identidades hay algo de la escuela que se mueve. Es decir, vamos a seguir pensando en términos de varones y mujeres cuando hoy esas dos cajitas o esas dos formas de identificación no es algo con lo cual se identifica todo el mundo. ¿Qué pasa con el derecho a la identidad? Me parece que el derecho a la educación sexual está íntimamente vinculado con el derecho a la identidad, que básicamente es que me puedan reconocer, que puedan respetar mi propia forma identitaria, que puedan respetar mi estilo, mi forma de hablar, mi forma de cantar y de bailar, porque el género y la expresión de género es profundamente corporal. El género no es una idea, sino que es algo que encarnamos. Si hay algo que ha insistido la educación sexual moderna es a que los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes se puedan identificar con su sexo asignado al momento del nacimiento, que puedan desarrollar lo que llamamos una identidad de género asociada o vinculada en coherencia con esa genitalidad o ese nombre que nos dan en el momento en que nacemos, y que haya una orientación del deseo, ¿sí? Que siempre es de salida heterosexual. Bueno, ese supuesto es una máquina de identificación que no funciona para todo el mundo. ¿Cómo poder pensar una formación docente que sea sensible a esto? Tenemos que revisar como primer aspecto la forma en que pensamos a los chicos y a las chicas. Me parece que todavía tenemos un resabio de que seguimos pensando a la infancia, por ejemplo, como solamente como cuerpos asexuados, cuerpos desafectados. Seguimos pensando en muchos sentidos a la relación entre juventud y sexualidad como un peligro, como una promiscuidad. Muchas veces seguimos pensando también que la escuela no debería meterse, no debería opinar sobre los problemas privados de las personas. El problema es que cuando
en el ámbito privado de una familia o en la vida pública hay una vulneración de derechos o hay violencia, ya es un asunto público, ya es un asunto de todos. Un elemento más para traer esta dimensión de lo curricular, ¿no? ¿Qué preguntas podemos hacerle al currículum en términos también de las tradiciones que venimos en nuestras instituciones, en nuestras pedagogías más tradicionales, y cómo ahí ha existido y ha permeado de alguna manera unas visiones dicotómicas, binarias y excluyentes sobre las personas? Pero también las propias disciplinas académicas y escolares portan sus propios rasgos o sus propios sesgos. Y por eso traigo lo del currículum y sobre todo pensando en los saberes, cómo los saberes, más que atarnos, justamente nos pueden provocar procesos formativos emancipatorios. Yo en mi casa puedo pensar un montón de cosas que estén en contra de las personas. Ahora, cuando yo me pongo el pintor para ir al jardín, me pongo guardapolvo para ir a la escuela, me pongo la camisa para ir a la universidad, no reina en la calle lo que a mí me parece. No reina en la calle mi formación familiar chiquita. Lo que reina es la arena de lo público y la arena del respeto y de las garantías entre todas las personas. No es tanto una voluntad individual, es una responsabilidad pública para con las nuevas generaciones.